Pues esta tarde, con motivo de darles una cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del propio Museo Nacional del Virreinato. Tendremos hoy el cuarto concierto del Festival de Música Antigua, que el presente año de 2025 lleva por nombre de Amor y Desamor, Música, Danza y Poesía Novohispana. Toca el turno esta tarde a un tema fundamental para la conformación social, política y por supuesto musical de nuestro país. El tema entre el fin del virreinato y el surgimiento de México de 1806 a 1826. Para ello se encuentra nada más y nada menos que alguien que formó parte de un gran grupo, conjunto típico Revoluciones, pero hoy se presentan Jorge Martín Valencia Rosas en la guitarra, Ana Laura de León Greco en la guitarra y Tania León soprano. Todos ellos con trayectorias de estudio muy importantes. Ustedes lo pueden ver en el programa que tienen en sus manos. La guitarra de 7 órdenes, que es hoy la figura principal, aunque en desuso un tiempo, acompañó la transición del virreinato a la independencia. El repertorio, tal como ustedes lo pueden apreciar, incluye contradanzas, valses y duetos inéditos recuperados por Jorge Martín Valencia. Y en este punto quisiera yo comentar que Jorge Martín Valencia fue premiado por el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2022 por la recuperación de documentos, patrimonio y escritos de instrumentos musicales. Bueno, mucho de esto tiene que ver con lo que vamos a presenciar y a escuchar hoy. Pues entonces, vamos por favor a dar una efusiva bienvenida a los integrantes de este ensamble. Muchas gracias, buenas tardes. En la soñada admiración, pero descripción verdadera de los bailes en las noches del 26 y 27 de noviembre y 3 y 6 de diciembre del año de 1798, escrita y descrita por un misterioso J.M.R.C., donde el virrey don Miguel de José de Azanza, el virrey número 54 de esta España indiana, ofrece un baile en Palacio Nacional, en donde ahora está la presidencia. Nos dice este misterioso cronista: así ostentó el minuet su señorío, la contradanza alegre su destreza, y con bolero de delicado brío, la misma habilidad su ligereza. Mudó allí a elección el albedrío, mudó al compás pausado la presteza, y hubo para concluir 2000 mudanzas en boleras, minués y contradanzas. Una bolera de Fernando Ferrando.
Muchísimas gracias. Les presento a mi compañera Tania. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, para mí es un verdadero placer estar nuevamente aquí. Hace 16 años fui invitado por Adriana Vázquez a este escenario, el cual para mí también es una cuestión muy nostálgica, emotiva, estar nuevamente aquí en este 2025 con todos ustedes. El programa, el concierto, más allá de un concierto, me parece que estaría padrísimo que hiciéramos una tertulia como en los viejos tiempos novohispanos y como en los viejos tiempos decimonónicos. Este concierto trata de enlazar estos dos periodos. A veces en la música antigua, pues por alguna extraña razón piensan que en 1799 se acabó la antigüedad y el siglo XIX pues ya es otro cantar. Agradezco muchísimo también a Adriana que haya ya puesto dedo en la llaga y que el siglo XIX ya se contemple dentro de las músicas de nuestro pasado. Y es una etapa muy hermosa porque en este periodo pues muy turbulento, de mucho ajetreo, por supuesto, está por parir a un México, a algo que íbamos a llamar México, ¿no? Y que estábamos dejando atrás el virreinato. Cosa curiosa, el virrey Don Miguel de Azanza estaba bailando poco antes de 20, vamos a decirle unos 23 años, antes de que se derrumbara el virreinato de la Nueva España. Moraleja, nada es para siempre y todo tarde o temprano cae. Ahora vamos a interpretar una canción que no se conocía, que se llama Las lágrimas de Voltaire. Es muy curioso porque esta canción tiene que ver con el primer ejercicio en la historia, la primera actividad histórica de los mexicanos, de los músicos, por hacer una imprenta mexicana, ya no novohispana. Es del año de 1826 y esperemos que les agrade. Las lágrimas de Voltaire, por si tenían dudas de que los aires de precursores de la Revolución Francesa pues hubieran llegado a la Nueva España. Esperemos que les agrade.
por supuesto, el México independiente, comenzando en esta década de los años 20, lo que les había comentado, de que comienza en 1826 para nosotros los músicos, una especie de independencia en el papel, de la producción de partituras a partir de la creación de esta imprenta, pues detonó que ya a lo largo del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, comenzará la producción de las partituras. Les vamos a cantar una partitura que viene en este librito que se llama El panorama de las señoritas mexicanas del año de 1842. En este texto, un par de músicos y un letrado amigo de apellido de la Rosa componen para una misteriosa Laura una canción y la mandan a la Ciudad de México a que se imprima en este periódico miscelánico dedicado a la enseñanza tutorial de las señoritas. Me gustaría leerles un fragmento de lo que dice el texto que le mandan los señores de Zacatecas, es decir, es una obra zacatecana. Remitido, señores editores del Panorama de las Señoritas, Zacatecas, agosto de 1842. Muy señores míos, en obsequio de una señorita aficionada a la música, ruego a ustedes tengan la bondad de dar un lugar en su apreciable periódico a los adjuntos versos imitados del señor Martínez de la Rosa, con que principian, y a la música que le compuso el profesor don Antonio Montero, de esta ciudad. Soy de ustedes, don MDFS. Bueno, vamos a ver qué tanto hicieron don MDF y el señor Martínez de la Rosa. Mas esos nombres
gustaría presentarles, decirles que estas músicas, pues no eran tanto como para ofrecerlas en estos conciertos, era más en la intimidad de la casa. Y eso resulta un tanto más difícil cuando exploramos la música de esos tiempos, porque resulta que, por ejemplo, la música que se le dedicó a los templos, pues todavía sigue por ahí resguardada en los recintos y en los repositorios de muchos templos. Por eso hay mucha música religiosa que está un tanto a la mano. Pero ¿qué pasa con la música del día a día? Híjole, pues muchos manuscritos se han perdido. Por supuesto no tienen, vamos a llamarlo así, tanto aprecio como lo fue un libro, como lo fuera un libro. Entonces pues se han perdido a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Que les voy a mostrar ahora lo que hizo o lo que se realizó gracias a los trabajos de Fernando Ferrandiere para la guitarra de 7 órdenes. Déjenme comentarles que estas son mis bellezas, unas chicas, las guitarras séptimas, después le llamaron guitarras séptimas o guitarras mexicanas. Estos instrumentos aparecen más o menos allá por mediados del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX, en una mayor parte del territorio que hoy conocemos como ya México, pues se tocó. Hay lugares en donde no se tocó mucho, por ejemplo, en la península de Yucatán, en Tabasco, pues no se tocó mucho. Sin embargo, pues es un instrumento que representa gran parte del territorio nacional. Y ahorita les cuento por qué se llamaba guitarra de 7 órdenes. Voy a cambiar de guitarra. En el año de 1799, el peninsular, el español, Fernando Ferrandiere, nos daría el último de los grandes métodos de guitarra que vio la antigüedad. Llega a la Nueva España, y sabemos que llega a la Nueva España su música porque hemos encontrado manuscritos de él. Hasta hace unos años no sabíamos que era de él, pero sí son de él, sí son manuscritos, música que él imprimió. Lo que sí sabemos con certeza es que en la Nueva España, a partir de 1816, llega su método, y este es ese método. El método de guitarra de 6 órdenes, aunque él también ya recomienda aquí el uso de una guitarra de 7 órdenes. Llega la segunda edición a partir del año de 1816. Este librito corresponde a estos intercambios musicales culturales que había entre la península y la Nueva España, la España indiana, una de las Españas indianas. Y bueno, pues nos dejó este metodito, y en este metodito están una serie de obras para la guitarra. Voy a interpretar 3, a ver qué les parece. Es para guitarra sola. La primera es un minuet.
Bueno, así es como se despide la guitarra en el final del virreinato y comienza este periodo que les comentaba. Este periodo que ahora va a estar en manos del que fuera el primer director del primer conservatorio de México del año de 1825, don Mariano Elízaga. Formaría, con apoyo del gran Lucas Alamán, formarían e impulsarían el primer conservatorio del México independiente. Don Lucas Alamán, siendo ministro de lo interno y de lo exterior, baja recursos del Congreso para hacer esta experiencia histórica del primer conservatorio, y un año después la primera imprenta musical. Es muy curioso porque en esta primera imprenta le dedica Mariano Elízaga una serie de valses al difunto Joaquín Rossini. Sin embargo, pues no, nuestro regordete compositor moriría hasta 1868. Por alguna extraña razón daban por muerto a Joaquín Rossini y le dedica unos valses para guitarra a su memoria. Bueno, los valses sí se dieron, sin embargo, pues no murió don Joaquín Rossini, sino unas décadas más tarde. El vals de la Cenicienta.
del año de 1826, la partitura, que probablemente son estas obras las que alude el periódico El Águila Mexicana, cuando dice: el ciudadano Mariano Elízaga tiene honor de anunciar al público y los aficionados a la música el haber logrado hacer en unión del ciudadano Manuel Rionda, con quien se ha asociado, una imprenta de música, establecimiento único en la República y el primero en su clase. En la mencionada casa hay impresos 6 valses compuestos por Elízaga y su precio es de 4 reales. El Águila Mexicana, febrero del año de 1826. Otro vals. Son 6.
pues es ahora un buen momento de aclarar por qué se llama guitarra de 7 órdenes. Bueno, le decimos en la música, hay una rama de la música que se llama organología, y esa rama de la música estudia, nos esclarece, agrupa los instrumentos musicales. Bueno, a las cuerdas dispuestas sobre un instrumento, independientemente si es plectrado, o sea, tocado con alguna plumilla o con los deditos, se le llama orden. En los instrumentos como las guitarras, en la familia de las guitarras, tiene, por ejemplo, actualmente la guitarra de 6 cuerdas, de 6 órdenes simples. Los órdenes es la agrupación de las cuerdas sobre el instrumento. Hay simples, únicas, como las guitarras que están acostumbrados actualmente a ver, las guitarras sextas. Pero también hay dobles. Esta guitarra tenía cuerdas dobles, órdenes dobles. Y tiene, a diferencia, esta guitarra tiene, a diferencia de la actual, tiene 7 órdenes. Algunos dobles, algunos simples o combinados. Entonces tenemos la primera cuerda, que es un mi, la segunda cuerda, que es un si, la tercera cuerda, que es un sol, el cuarto orden, que es un re, el quinto orden, que es un la, el sexto orden, que es un mi, y un orden más grave, que es un si. Desde mediados del siglo XVIII se comienza a hablar de una guitarra de 7 órdenes. Todo el siglo XIX fue, como les había comentado, su apogeo, y todavía a mediados del siglo XX se les ve en algunas películas. Por ejemplo, han visto la película de Los Olvidados, ¿no?, de Luis Buñuel. Bueno, don Miguel Inclán, nuestro villano favorito, ahí la hace de un cieguito. Bueno, pues ese cieguito trae una guitarra séptima, que es el descendiente directo de las guitarras de 7 órdenes. Porque a lo largo de la historia también le llamaron de diferente forma. Le llamaron guitarra séptima mexicana, le llamaron guitarra séptima, la guitarra de 7 órdenes, y bueno, vihuela también se les llamó. Y entonces el instrumento cobra vida desde finales del siglo XVIII. Aún habemos algunos necios que queremos que persista el instrumento y los traemos a los festivales de música antigua, pero es muy bonito tocar en un instrumento que prácticamente vio muchos procesos sociales que tienen que ver con nuestra nación actual y que resisten a morir. Este instrumento, les presento a esta chica. Este instrumento es del año de 1935, en apogeo todavía la guitarra séptima. Este es un instrumento hecho en Michoacán, en Paracho, en ese año. Ahorita vieron un instrumento, otra guitarra séptima del año de 1935. Pero me es fundamental que conozcan un instrumento realmente de la época del siglo XIX y que nos habla de este engarce entre el virreinato y la Nueva España. Pero antes, un fuerte aplauso para mi alumna Ana Paula, que va a estar conmigo. Ella también trae una guitarra séptima. Esta es una guitarra michoacana del año, aproximadamente del año 1895. Esta fue vendida en Michoacán, en Morelia, por los hermanos Buitrón. Y bueno, actualmente es un instrumento que ya tuvo una restauración en el año, más o menos del año 1975.
Y bueno, este instrumento está nada más estabilizado, pero con gusto está tocando con todos ustedes este instrumento. Vamos a interpretar El triste afán del año de 1826, que también pensamos, o hay una probabilidad de que este documento también pertenezca a este primer intento de la imprenta de don Mariano Elízaga, El triste afán. Pequeños duetos que también nos dejó posiblemente don Mariano Elízaga. Y también me gustaría mostrarle los documentos. Esto sí es una verdadera cosa muy rara, porque como les había comentado, hay muy poco relacionado a la música íntima, al espacio íntimo, la música que se produjo en las casas. Muchas de las veces los que hacemos o nos dedicamos a las músicas del pasado, nuestras fuentes son las crónicas, que fulanito hizo esto, que tocaron este sonecito, que tocaron estos duetos. Y la aparición de estos documentos realmente es escasa, fortuita, y de verdad que es muy complicada hallar esta música. Pero pues he hallado estos documentos y me gustaría mostrarles cómo salían de las casas de imprenta. Este es un documento del año 1826, de hecho son nuestros documentos, en donde nuestros impresores, nuestros también copistas y escribanos, pues hacían la música para los músicos. Si una señorita, si un joven quería tal o cual pieza de moda, iba con el escribiente o a la imprenta y le pedía a estos le hicieran favor de transcribir el tema de ópera de moda, la obra de moda, el vals de moda
la contradanza de moda. Y es muy curioso, porque también les decía a los escribientes, bueno, nada más me gusta la parte 1 y 2 del vals, no me ponga la parte 3 y póngame un final. Y entonces hemos visto que el mismo vals se hace con todas las partes para piano y para la guitarra, pues lo que pedía también el cliente. Entonces al cliente lo que pide. Bueno, vamos a interpretar una contradanza también de estos cuadernos para 2 guitarras. Se dan cuenta, no tiene mucho que decir de esta contradanza, pero es que no es que tuviera algo que decir, sino era música para bailar. Entonces se daban ciclos y ciclos y ciclos y la gente bailaba. Y estas son testimonios de lo que sí se hizo en nuestro territorio en aquel entonces. Por supuesto, otro de los bailecitos populares, de los sonecitos populares, pues fue el jarabe. Aquí han de haber dicho ya muchísimo, y hemos hablado muchísimo respecto al jarabe, si atentaba contra la moral novohispana, contra la moral de aquel entonces, si eran señalados los bailadores de jarabe, porque también se le atribuye los bailes a las clases populares, ¿verdad? Las clases populares siempre son los malos, los color cartón. Entonces, pues sí, ellos encarnan el mal y los de arriba pues son los que hacen danzas bonitas y aceptables, ¿no? Y entonces vamos a interpretar 2 jarabes que están en el archivo Lucas Alamán, que hoy es del grupo Carso, que lo custodia ahora Carlos Slim, ¿verdad? En este chacarrito que tiene del grupo Carso de documentación. Y son 2 pequeños jarabes, aproximadamente son de comienzos del siglo XIX. Y muy probable, don Lucas Alamán, porque también tocaba la guitarra de 7 órdenes, también pintaba, don Lucas Alamán, fue político y por supuesto anduvo en esta trifulca del movimiento independentista, bueno, en este periodo del movimiento independentista, y como ya escucharon, también fue impulsor de la primera imprenta y del Conservatorio de México. Pues están estos papeles, en estos papeles están estos 2 pequeños jarabes. Y para aderezar un poco con la literatura, les voy a leer una denuncia que hizo el Marqués de Silla ante el Santo Tribunal en 1816. Él pescó bailando a unas chamacas
en la iglesia de Santo Domingo. Allá, sí saben dónde está Santo Domingo, ¿verdad? Allá en el centro. Y bueno, dice así la denuncia. Habiéndose dicho, en esta capital había una devoción nueva a San Gonzalo en el convento de Santo Domingo, que se bailaba al tiempo que rezarle, me pareció cosa muy extraña y aún supersticiosa y ridícula. Quise por mí mismo desengañarme. Estaba yo haciendo oración, observé que frente o delante de la capilla de San Vicente Ferrer llegó una mujer de la ínfima plebe y se puso a bailar. Después de esta llegaron otras como 6 y también bailaron todas a un mismo tiempo el baile del jarabe. Mala, y no volverás a ver de ellos la Nueva España. Bueno, pues en este concierto quise mostrarles algunas de las fuentes que he encontrado respecto a la guitarra. Siempre me acompañan mis queridos objetos. Tengo una colección de 36 guitarras de 7 órdenes. Tengo la segunda guitarra más antigua de México. Era la primera, pero hace 2 años ya la desbancó el INAH porque encontraron los restos de una pequeña guitarra en República de Guatemala, en una vecindad. Encontraron los restos de un instrumento que al parecer, digo yo, es aproximadamente del año de 1580. Y son los restos más antiguos no solamente en América, probablemente en el mundo.
y que no se vanaglorien los museos porque muchas de sus guitarras antiguas están súper restauradas, maquilladas y no sé qué madera sean las originales, La verdad, la madera es un material muy susceptible, muy vulnerable al tiempo y pues hay un montón de agentes que se comen la madera. Y vino conmigo hoy la segunda guitarra más antigua de México y la tercera del continente. La primera ya es la de México, la segunda está en Quito, es una vihuela que le perteneció a Santa Mariana de Jesús, que durante mucho tiempo estuvo en un retablo como este, en los restos fúnebres de la Santa, que data más o menos de 1600 y algo, la primera mitad del siglo XVII. Y la tercera es esta que está aquí. Siguen otras 5 mías y después siguen unas que están en Norteamérica pero que pertenecen a México. O sea, bueno, ya saben cómo son los compañeros de allá del norte, que todo se quedan, que todo invaden. Entonces, bueno, ahí están esas guitarras. Y me gustaría presentarles a la pequeña. Data de aproximadamente 1820, del mismo periodo que despidió a la Nueva España y que comenzó el México independiente, o algo que en aquel entonces no sabían qué era esto que íbamos a llamar México. Bueno, es una guitarra muy pequeñita, pero que tiene todas las cuerdas dobles. Tuvo alguna vez todas las cuerdas dobles, es decir, los órdenes dobles, es decir, 14 cuerdas, 7 órdenes dobles. Es el instrumento más antiguito y me quise dar la oportunidad de compartirlo con ustedes porque, si se dan cuenta, por ejemplo, todavía no tiene esto que llamamos diapasón. Todavía está al ras de nuestra tapita, esta palita apenas es el comienzo de un mundo también diferente de la construcción de instrumentos musicales, pero tiene 14 cuerdas, las 14 cuerdas alguna vez se pensaron en el instrumento. Y bueno, quise traerlo porque también los instrumentos son fuentes, son documentos. Probablemente el instrumento ya no pueda servir como instrumento musical, pero sí nos arroja un montón de datos. Ahí está, que no se destruya aquí. Ahí está. ¿Se sabe las iniciales de quién son? Bueno, aquí dice CG. La verdad no sabemos a quién le pertenece. Seguramente a una señorita, probablemente a una señorita. Ahí está. Bueno, pero quería mostrarles porque los instrumentos también son un documento. Y para mí es fundamental, dentro de esta tertulia, hacerles de evidencia que tengo que hablar con la mayor de las verdades ante ustedes. No me gusta, y muy sinceramente muy en la práctica escénica, pues trato de documentarme para la gente. A veces imaginamos de más y mucho de lo que recreamos aquí como música antigua está mucho en la imaginación, porque las fuentes sí, por supuesto, se adolecen, pero como dijera Miguel Alcubierre, este gran físico mexicano, cuando las pruebas hablan, también hay que tener madurez para decir, es esto. Pero cuando no lo tenemos, ¿para qué confundir a la gente y comenzar a hacer mitos? Los mitos no nos ayudan las verdades en la búsqueda de nuestro pasado. Entonces es fundamental que busquemos nuestros vestigios. Y bueno, pues afortunadamente di con ella, estaba en el Estado de México y pertenece a uno de los instrumentos más antiguos que he podido localizar.
para finalizar nuestra tertulia, espero que les haya agradado, espero que sean estos documentos comience a ser parte de una habitualidad en la música o en las músicas o en los encuentros de música antigua, y que formen también parte de estos engarces. No todo terminó en 1799, el virreinato concluye, vamos a decirlo así, de manera oficial en el año de 1821, ¿no? O sea que el siglo XIX también fue virreinal, ¿no? Y comienzan otros episodios. Esos episodios pues también son válidos dentro de la actividad de la recuperación de la memoria sonora de nuestros pasados. Un fuerte aplauso también para mi compañera Tania, que nos explicó. Vamos a cerrar el programa con algo bien bonito, bien lindo. En el año de 1844, imagínense, ya había pasado, bueno, el siglo XIX fue convulsísimo, como ya sabrán, guerras internas, guerras externas, revanchas, invasiones, conservadores contra liberales, Segundo Imperio, Juárez, bla, 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 bla. Bueno, ese siglo XIX es muy cómodo porque están las fuentes, gracias a las fuentes impresas que nos dejaron nuestros impresores de la segunda mitad del siglo XIX. La época dorada de la imprenta es de 1840 a 1860, justamente estos 20 años a la mitad partiendo el siglo XIX. Pero todo tiene un comienzo, y esos comienzos son verdaderamente bonitos y hermosos. Tania y yo hicimos algo mágico hace un poco en un ensayo del 10 de septiembre del 2025, porque se estaban cumpliendo nada más ni nada menos que los 181 años, el mismo día que estábamos ensayando esta obra, del primer cancionero de México. En el año de 1844, el 10 de septiembre, salía el cancionero No Me Olvides, impreso en la Ciudad de México. ¿En dónde? En Jesús María, que todavía se llama Jesús María, y vendido por don Cristóbal de la Torre y Antonio de la Torre, gracias a la pericia y a la astucia de Manuel Murguía, del impresor, que fue impresor y maestro de música. Y comenzaron la idea de ser el primer cancionero de México. ¿Cómo la ven? Bueno, de este cancionero vamos a concluir con dos de las canciones, y también me encantaría presentarles dos cancioneros, No Me Olvides, que están y que nos acompañan con nosotros. De hecho, es el número 1. El número 1. El cancionero No Me Olvides. Yo no les miento, no les venimos a mentir. Aquí está el cancionero, el número 1 del cancionero No Me Olvides. Una proeza de don Manuel Murguía. No sabemos cuántos ejemplares, hemos encontrado nada más 37, pero no sabemos si fueron más, fueron menos. Y bueno, no fueron menos, pero fueron más, por supuesto. Y no sabemos hasta qué número. ¿Hasta qué año ya lo intuimos? Don Manuel Murguía se cambió a la calle hoy calle 16 de septiembre, en el año de 1846, ahí funda el edificio del Portal del Águila de Oro. Cuando vayan al centro, pues lo pueden visitar, váyanse por sobre 16 de septiembre, en la calle Motolínea, ese edificio grandote era de Manuel Murguía. Bueno, ahí estaba la imprenta de Manuel Murguía, y algunas de ellas ya dicen que están impresas en el Portal de la Águila de Oro. O sea, quiere decir que más o menos 2 años duró la proeza. Más o menos. O sea, y aquí tenemos una de las canciones que vamos a cantar. Y dice así: para el 10 de septiembre del año de 1844, No Me Olvides, colección de canciones con acompañamiento de piano o guitarra,
Cada entrega contiene una canción por el precio de £1 para los señores suscriptores, £1.50 para los que no lo son. Se reciben las suscripciones a estos dos periódicos, porque también salió El Ruiseñor, en la alacena de Cristóbal de la Torre, en la librería Americana, en la encuadernación junto al correo, en la esquina de la calle de Plateros, Jesús María y el Estanquillo. Mi destino, obra del novio Luis. De las autoridades de este festival. Es muy bonito, muy emocionante volver a venir después de 16 años a este recinto. Esperamos que les haya gustado, y la canción es muy emotiva. Yo creo que es la lección de la moraleja de hoy: recuerdos en la sombra de otros tiempos. En 2023-2024 tuve la fortuna de hacer el Festival de Música Mexicana del siglo XIX en la Cámara de Diputados. Hicimos este nombre porque efectivamente es parte del siglo XIX y parte de nuestra cultura. Y a veces no nos invitan a los festivales de música antigua, a los decimonónicos. Y entonces nosotros estamos siempre como en el lado oscuro. Pero recuerden, en la sombra de otros tiempos. Esperemos que les agrade. Callas también
pero en tus ojos leo los mismos pensamientos de mi alma. En vano inclinas con doliente calma tu languida cabeza sobre mí. Recuerdo ser la sombra de otros tiempos, de mi partida el doloroso día. Tus ojos fúnebres cubría y tus mejillas triste calidez. Siento latir tu sien porque me oprime este silencio lúgubre de muerte. Haya sido un sarcasmo de la suerte volver a unirnos otra vez aquí. Yo juraba adorarte en mi delirio, tú mil protestas de tu amor me hiciste. Aquí fue nuestro adiós postrero y triste, y aquí nos encontramos otra vez. Nos encontramos otra vez. Nos encontramos otra vez. Ha sido muy didáctico, en efecto, y tuvimos la oportunidad, de verdad la oportunidad de escuchar y disfrutar la guitarra de 7 órdenes, la guitarra séptima, la guitarra mexicana y lo que también se conoció como guitarra de los insurgentes. Y me gustó mucho, Jorge, me gustó mucho que mencionaras a los instrumentos que tuvieron presencia en los procesos sociales, y yo diría que la guitarra séptima tuvo presencia en el proceso social más importante de este país, que fue la independencia. Realmente es extraordinario lo que nos vinieron a presentar hoy. Y bueno, felicitar a Jorge Martín Valencia y a Ana Paula de León Trejo por la excelente ejecución de la guitarra más mexicana de todas. Y a Mario León por su perfecta voz para acompañar a esta guitarra. ¡Bravo! Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.